A ver, estimado, vamos a seguir hablando sobre UX esta vez. Unas notas antes, el sistema no es importante por los medios en que están escritos, que usaron la última librería y entonces eh, el tal lenguaje que está de moda, que está hecho en Kubernetes, ese tipo de cosas, es importante por el grado de satisfacción que tienen las personas de a de veras. ¿Ok? Bien, hablemos un poco sobre las lecciones aprendidas de UX. Vamos a dejar de teorizar y qué es y qué no es y todo lo demás, sino que nos vamos a concentrar en ciertos consejos puntuales, prácticos, que básicamente van a ser los que van a guiar en esta primera instancia nuestra aplicación de las técnicas de usuario y que de alguna manera vamos a aplicar en su proyecto del curso. De ese proyecto estoy preparando una presentación y revisando fechas para publicarles lo más pronto posible para que avancemos en esto, pero eso será después. Vamos a ver, lecciones aprendidas. Eh, Usted no es usuario. Son aspectos clave, ¿no? Es decir, usted no sabe tanto del negocio como, como su usuario. Y sobre todo el usuario les está pagando, entonces alguna opinión tiene que decir. Hay casos excepcionales que en otras ocasiones les podré platicar de gente que en un momento dado sabía lo que estaba pidiendo y sabía lo que estaba haciendo porque era gente que había pasado de computación a cargos operativos, a cargos de gerencia y demás, pero normalmente no, el usuario sabe más que ustedes. Y esto, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Es decir, no importa lo bien que nos llevemos con los usuarios, pero nuestras decisiones de diseño deben estar aterrizadas en factores objetivos. Si el usuario quiere que le pongan algo, por ejemplo, estaba muy de moda hace algunos años en las páginas web poner banners que cruzaban y hacían una serie de cosas. Bueno, eso lo pedían los usuarios, pero después se comprobó que esto no era bueno para los sitios web, ¿no? Entonces, aunque nos caigan muy bien, hey, hay que basearse en decisiones objetivas. Al final de esta presentación o en la siguiente, cuando hablemos un poco más de prototipos, vamos a ver algunas cuestiones que son probadas y son objetivas. Por ejemplo, reduzca la carga cognitiva. ¿Qué es la carga cognitiva? Es el lugar que ocupa algo en la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es un poquito como el caché de las computadoras, ¿no? Es una memoria de acceso rápido, volátil completamente. Hemos comparado con los discos y esto, ¿no? Pero que uno llega rápidamente a ella porque generalmente está implementada en semiconductores, no tiene que acceder a una pista. Bueno, esa es un poco la memoria de trabajo, pero tiene una capacidad limitada. Ahora, ustedes pueden reducir la carga cognitiva, o sea, el espacio que ocupa en esta memoria de trabajo, reduciendo el número de cuestiones en que el usuario tiene que pensar mientras completa una tarea en el aplicativo. Esto es un poquito el aspecto de User Experience que está relacionado con el UI, con el diseño de interfaces, ¿no? Pero son cosas totalmente diferentes. O sea, experiencia de usuario no solo es user interface, tiene partes, tiene principios que son comunes a las dos disciplinas, pero muchos de sus compañeros confunden experiencia de usuario con interfase de usuario y están hablando de que no, es que la experiencia de usuario se puede mejorar, claro, se puede mejorar la interfase con los usuarios. Vamos a tener oportunidad de hablar un poquito de esto más adelante cuando estemos en esa etapa de diseño de los diálogos. El número de Miller. El número de Miller es que cualquiera, eh, la gente puede acceder, puede tener en la mente entre 9 y 5 cosas. ¿Ok? Eh, las cosas que se pueden presentar simultáneamente al usuario.
Esto se ha demostrado que es falso. O sea, el número de Miller no siempre es una guía para las cosas que tenemos que presentar, sino que tenemos que optar por ciertos principios que vienen más adelante. Una cosa interesante es que en una interfase de un digital, o sea, de un app o de una página web, rara vez el usuario va a tener en mente todo lo que puede hacer, ¿no? Generalmente va moviendo su atención a diferentes partes de la pantalla. Pero sí, dice la ley de Hick, que es otra ley de un psicólogo gringo de los años 70, ese sí es cierto, ¿ok? Dice que el tiempo de reacción, o sea, está normada por esa forma, ¿no? En realidad, lo que quiere decir es que entre menos estímulos tenga la gente, más rápido puede decidir. Y si uno decide rápido, reduce la carga cognitiva y la gente se siente más cómoda, ¿no? Entonces, entre más cosas pongan ustedes en una pantalla para decidir, aunque no las estén ocupando en este momento, van a tener más tiempo en reaccionar. Tómalo en cuenta. La otra cosa es que lo que se llama la complejidad. La complejidad a veces se usa como algo que es difícil de entender o algo que cuesta, ¿no? Pero realmente la definición es cuando hay muchas partes interconectadas, ¿ok? Eh, por tanto, es posible que simplicidad y complejidad no sean mutuamente excluyentes, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a tratar de hacer con nuestras aplicaciones? Vamos a hablar un poquito más de esto, ¿no? Una cosa puede ser simple de usar y compleja en su naturaleza por tener muchas partes interconectadas. Eh, Dice, cuando contemplamos una buena experiencia de 2 años, lo que más se pondera y más pondera por el usuario es la simplicidad y la facilidad de uso. Esto es también relativo. Simplicidad puede ser muy complejo. La simplicidad puede ser muy compleja detrás de la pantalla, en la parte del programa. Y la facilidad de uso también es una cuestión relativa. Si ustedes han tenido oportunidad de trabajar con un usuario de veras, diseñando una aplicación, puede ser que sean cosas que en un principio le parezcan complejas, le parezcan difíciles, pero en la medida que se acostumbra, eh, le resulta fácil, ¿no? A ustedes lo han podido vivir, ¿no? Media vez que recorren un camino varias veces, casi que es automático, ¿no? Eh, Teorías pedagógicas como Mindstorms, tormentas de mente, de Simon Papert, están basadas en precisamente que podemos encapsular el conocimiento y eso de alguna manera está relacionado con la facilidad de uso. O sea que la facilidad es relativo. También tiene que ver con seres humanos concretos con los que van a utilizar. Y entre más usuarios van a ser, nosotros eh, tenemos que tener más cuidado con esto de la facilidad y demás, ¿no? A veces una aplicación que solo va a haber un usuario o pocos usuarios, es mucho más fácil de convencer a este usuario de que la cosa es fácil y todo lo demás, ¿no? Y obtener una cierta buena voluntad para el uso de un sistema, ¿no? Pero eh, entre más usuarios sean y que tenemos y más heterogéneos, tenemos que tener más cuidado. Eh, Miren, esto les ha pasado alguna vez. Nosotros eh, tenemos que trabajar más para que la gente tenga que trabajar menos. ¿Ok? Y es una cuestión que uno debería tener mucho cuidado porque eh, algunas veces uno presenta cosas que nos resultan fáciles
de usar a nosotros, pero al violar estos principios de experiencia de usuario, resulta muy difícil de ocupar para el usuario final. Y esto puede ser la diferencia entre el éxito o el fracaso de un proyecto. O sea, la confiabilidad se logra a través de que nosotros logremos convencer al usuario de que la cosa es fácil. Hay que minimizar el número de lecciones. Es decir, la ley de Higgs dice que entre menos cuestiones que haya, es más fácil, más rápido va a reaccionar la gente, ¿no? Siempre podemos imaginar una interfaz sencilla, siempre que la pensemos, obviamente, ¿no? Y la idea sería poder lograr una experiencia de usuario que sea rutinaria. La gente cuando se familiariza con una aplicación hace caminitos que va recorriendo y le resulta fácil hacer esto, ¿no? Pero esto no necesariamente es un enfoque minimalista, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con también pasarse de la raya. Este es un dicho que deberían poner escrito en letras de bronce en su escritorio de trabajo, ¿no? La perfección se logra no cuando no haya más que añadir, sino que cuando haya menos que agregar. ¿Ok? Ese es básicamente un criterio de eso, ¿no? Ahora, no necesariamente las interfaces minimalistas, ¿verdad? Son simples, ¿verdad? Ojo. Mucho cuidado con no volarse cosas importantes y funcionalidades importantes por un diseño simple y mínimo. Un ejemplo clásico son las 3 interfaces que les pongo ahí. Comparen la interfaz de Google con la interfaz de Yahoo y con la interfaz de MSN. La de Yahoo y la de MSN están cargadísimas. Y claro, ustedes pueden eventualmente, a través de ir prueba y error, como en el caso de Google News, en donde ustedes pueden pedir más o menos noticias de un determinado carácter, pero la primera impresión que tiene el usuario es que eso es una cosa donde no encuentra nada, comparada con la interfaz de Google. Piénsele un poquito y este ejemplo simple puede ayudarles. Por ejemplo, la inteligencia artificial que tiene Google, el trabajo que se han tomado para hacer esta manera de presentar los resultados es enorme, comparado probablemente con Yahoo y con MSN, que tienen más tiempo que Google. Yahoo es de los años 90 más o menos, ¿no? De mediados de los 90. Google es un poquito más reciente y obedece más a este concepto de simplificar para tener una experiencia de usuario más exitosa, porque atrás hay mucho trabajo y mucha tecnología también. Vamos a seguir con esto, desplazar el trabajo del usuario al desarrollador. El desarrollador trabaja más, el usuario trabaja menos, porque en últimas es el que paga, ¿va? Y una cosa que hay que tomar en cuenta también es que el cerebro humano funciona conectado patrones reconocidos. Es decir, si ustedes pueden estandarizar un caminito para llegar a cosas, ¿no? Opciones, facilidades, todo esto, aunque trata de diferentes cosas, tienen el cerebro de ustedes como aliados. Es un poquito el fenómeno de la gente que ve cosas en las nubes y en las paredes.
en los nudos de un árbol, en las cortezas, todo eso, ¿no? Incluso puede haber patrones cuando no hay patrones. Esto es una cosa básica del cerebro que podemos hacer que trabaje a nuestro favor. Dos palabras finales. Recuerden la navaja de Occam. Guillermo de Occam es un filósofo medieval de más o menos del siglo XII, algo así, siglo XIII, que básicamente lo que recomienda es que cuando hay dos caminos que resuelvan el mismo problema, utilicen el más simple, de la famosa navaja de Occam. Y una última palabra sobre sus usuarios. El usuario no es estúpido. El usuario promedio no es estúpido. Yo me he encontrado con gente de todo, ¿no? Incluso hay usuarios muy enterados que los van a poner en problemas cuando ustedes trabajen con él haciéndoles preguntas, a veces preguntas idiotas, ¿no? Y hay otros que son bastante tranquilos en ese sentido. Una cosa que tienen ustedes a favor como desarrolladores ya de la primera mitad del siglo XXI, ¿no? Es que el usuario, la escolaridad promedio de la persona que va a estar enfrente de ustedes cada vez es mayor. O sea, cuando yo comencé hace 40 años con esto, la gente con la que hablaba uno era contadores que habían aprendido su oficio prácticamente, no tenían ni título, era gente que era tenedor de libros y que por avance en la empresa había llegado a un puerto importante, algunos ingenieros, pero generalmente eran bodegueros glorificados que por ser una gente muy lista y muy inteligente habían logrado llegar a puestos donde hablaban con ustedes y tenían una cierta poder de decisión sobre los sistemas, ¿no? Pero de un tiempo para acá, muy probablemente la mayoría de gente que hable con ustedes ya tiene maestrías. Desde el momento que hay universidades como la del centro, ¿cómo se llama? Bueno, esa, que está popularizando los títulos de maestro, de máster, por decirlo de alguna manera, o hay más oportunidades de estudiar una maestría en lugares como FUSAES y demás, es bien probable que la gente que les tope enfrente sea una persona que hay que tener cuidado, ¿no? ¿Ok? Bueno, ahí la dejamos por de pronto. Muchas gracias.